Bueno, vamos a estar leyéndolo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Con quien me hieren mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bueno, vamos a estar compartiendo este salmo que quizás es bastante conocido para algunos, más cuando comienza, ¿no? Como el siervo Brahma y todo ese verso que es muy lindo. Y en esta noche vamos a compartir un poquito más adelante esta parte que hemos leído. Y encontramos al salmista, en este caso no es David el que escribe este salmo, sino es otro salmista. Y una de las cosas que le está pasando a este hombre es que su alma dice que está turbada, está abatida, ¿sí? Está pasando por esta situación donde tiene su alma turbada y abatida. Y cuando hablamos de la palabra turbar, él, a partir del 4 que hemos leído, el verso 4, vemos que él tenía un estado de ánimo distinto que luego va cambiando su estado de ánimo, porque en el verso 4 dice que él había alegría en su vida, donde con alegría conducía al pueblo a la fiesta, ¿no? A la alabanza. De esta forma conducía al pueblo de Dios. Pero luego seguimos leyendo y dice que comienza a decir a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Entonces vemos que ha cambiado su estado de un estado de alegría, de un estado donde era una figura principal que conducía al pueblo de Dios a la fiesta, que conducía al pueblo de Dios con alegría, ¿no? Qué bueno, qué lindo es cuando muchas veces debe ser así, ¿no? Cuando nosotros estamos en este lugar, quizás cada uno viene de distintas formas, quizás con preocupaciones, no todas las veces venimos con pum para arriba, ¿no? Sino a veces como que uno viene más desanimado y otras veces viene, sí, con alegría. Y cuando los hermanos que alaban al Señor comienzan a dirigir las alabanzas, comienza el fluir de Dios y comienzan a pasar lindas cosas, ¿no? Y comienza a cambiar nuestro estado de ánimo y comienza quizás esa tristeza, comienza a desaparecer y cambiamos a un estado de ánimo de alegría, ¿no? Y comenzamos a introducirnos en la fiesta que tenemos, ¿no? Sabemos que uno por ahí está habituado a ir a fiestas, ¿no? A lugares donde por ahí uno comparte y por ahí se ríe y tantas cosas, ¿no? Que hacen en las fiestas. Y sepamos que cada día cuando Dios nos convoca, ¿no? También es una fiesta en la casa de Dios, donde podemos gozarnos de su presencia a través de las alabanzas, a través de las enseñanzas y todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero bueno, él, mientras este salmista comienza a mirarse hacia adentro,
y se da cuenta que su alma está turbada y que su alma está abatida. Y abatida también está desanimada, una vida que estaba desanimada. Y no solamente desanimada, sino también estaba turbada. ¿Saben que ahí en San Juan 14, cuando Jesús habla a sus discípulos, le dice: no se turbe vuestro corazón, ¿sí? Creéis en Dios, creéis también en mí. Jesús le dice a sus discípulos, a los suyos, que así como que no debían turbarse, ¿sí? Que no debían estar en un estado de angustia, sino que debían confiar en Dios y confiar también en Jesús. Y en esa parte, como muchas veces por ahí lo hemos compartido en San Juan 14, Jesús ya está anunciando su muerte y a los suyos le está diciendo que bueno, Él ya no va a estar mucho tiempo con ellos, y más adelante también les dice que les va a enviar el Consolador, o sea que no los iba a dejar solos. Entonces ahí les dice: no se turbe vuestro corazón, no se angustie vuestro corazón. Y si nosotros volvemos a nosotros mismos, llevamos esta palabra a nuestras vidas, vamos a encontrarnos que muchas veces hemos sido, ¿no?, atravesados por el dolor, por la angustia y la tristeza y todas estas cosas, ¿no? Y que quizás uno quiere escaparle, ¿no?, a todo esto y quiere que realmente en su vida esté la alegría de continuo, ¿no? Pero bueno, somos atravesados, ¿no?, en estos tiempos, quizás más así en general, donde hemos atravesado una pandemia, donde muchos de nosotros hemos tenido pérdidas importantes en nuestras vidas. Entonces el dolor nos atravesó, ¿sí? Porque somos personas, somos humanos, y bueno, todas estas cosas nos pasan, ¿sí? Pero también allí en Corintios, capítulo 7 de 2 de Corintios 7:10, el apóstol Pablo les dice, en esa carta, les dice que hay una tristeza, ¿no?, que es la que produce Dios en los corazones. O sea que Dios produce también una tristeza en el corazón del hombre y de la mujer, ¿sí? Pero esta tristeza que Dios pone en el corazón del hombre y de la mujer es para que vaya al arrepentimiento la persona, ¿sí? Que reconozca sus pecados y bueno, se arrepienta de esa maldad, de ese pecado, que le duela lo malo que está haciendo, porque nos tiene que doler, ¿sí?, nuestras maldades, lo malo que hacemos nos tiene que doler, ¿sí? Entonces, esa tristeza que Dios pone en el corazón del hombre es para que produzca en la persona arrepentimiento, ¿sí? Entonces, si vamos a esa tristeza es buena. Es buena que esté en el corazón del hombre, esa tristeza que hace esta consecuencia de producir en el corazón del hombre, no remordimiento, ¿sí? Porque hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, ¿sí? El remordimiento, bueno, como ahí me arrepiento y después ya vuelvo a lo mismo, pero esa tristeza que Dios pone en nuestros corazones, que nos hace ver que nuestros pecados no está bueno, que estemos pecando, y esa tristeza nos lleva al arrepentimiento genuino y verdadero. Reconocer nuestros pecados, confesarlos delante de Dios, arrepentirnos y ya dejarlo, ¿sí? Entonces esa tristeza es buena, pero en ese mismo versículo en 2 Corintios 7:10 luego dice que la otra tristeza es la del mundo, ¿sí? Y esa tristeza que es del mundo dice que produce muerte espiritual. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos y ver si estoy triste, ver por qué es esta tristeza. Si es Dios está haciendo esta tristeza en mi corazón para que yo proceda al arrepentimiento, bien. Pero si esta tristeza
es por alguna causa del mundo, tengo que tener mucho cuidado porque eso me va a llevar a la muerte espiritual. A una muerte espiritual. No hablamos de una muerte física, sino de una muerte espiritual, donde cada día la persona va decayendo y va apartándose de Dios, ¿sí? De a poquito se va alejando y cuando se dio cuenta está muy lejos de Dios. Y vemos que acá el salmista, él mismo se pregunta, ¿no? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? La persona misma, nosotros mismos, Dios nos dio la capacidad para que reflexionemos y nos miremos a nosotros mismos. Si bien a través de su palabra yo veo mi error, yo veo mi pecado ante un Dios puro, ante un Dios tan grande, pero nosotros, cada uno de nosotros somos los que debemos hacer el paso, ¿sí? Dios no nos obliga, Dios nos dio la facultad de elegir, la libertad de elegir, ¿sí? No nos va a obligar, si uno quiere seguir pecando, va a seguir pecando, ¿sí? Esto no es mágico. Si la persona no se arrepiente, seguirá pecando. Si no ve su pecado, no lo ve a través de la luz de la palabra, seguirá pecando, ¿sí? La única forma de ser libre del pecado, bueno, es a través de la sangre de Jesús, que está vigente, que está presente, pero nosotros, la otra persona, debe reconocer sus pecados y arrepentirse. ¿Se entiende? Entonces, así como el salmista tenía esta capacidad para verse a sí mismo y ver que su alma estaba triste, que su alma estaba abatida, podía ver que su alma estaba turbada y se lo decía a Dios, ¿sí? Dios mío, mi alma está abatida, ¿sí? Mi alma ya no está alegre como cuando yo antes iba a la iglesia, con voces de alegría, que cantaba, que tenía esa necesidad de acercarme a Dios de continuo. Él ve que ha cambiado su estado de ánimo para con Dios, ¿sí? Él ya no está esa alegría que él tenía, sino que ahora se encuentra con que su alma está abatida, está desanimada, que su alma está así turbada, en tristeza. Y podemos ir viendo por qué acá en este salmo menciona algunas de las cosas que le han llevado a estar en este estado de ánimo, ¿sí? Una de las cosas que podemos ver es que en el verso 4, me acuerdo de estas cosas, bueno, y derramo mi alma dentro de mí. Él, bueno, al saber, ¿no?, de que él era así antes, ve su pasado, ¿sí? Era una figura importante que conducía al pueblo a alabar a Dios, conducía a la fiesta en la casa de Dios. Y él se ve a sí mismo y ve que ya no es así, que su presente es distinto a lo que él hacía en su pasado, que era un hombre que había alegría en su corazón y que llevaba al pueblo a adorar a Dios y él lo llevaba al pueblo a una fiesta. Entonces él se ve a sí mismo y hoy no, hoy está desanimado. Entonces una de las cosas, ¿no?, que le llevó a esto, ahí podemos ver en el verso 4, recordar este pasado y verse su presente. Veía que había una gran diferencia entre ese pasado de alegría y lo que estaba viviendo hoy, que había tristeza, angustia en su corazón. Después podemos notar también en el verso 6, dice, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, de los hermonitas desde el monte de Mizar. Él ya en Jerusalén era el lugar donde ellos iban a adorar a Dios, ¿sí? Y acá, si nosotros buscamos en un mapa, él estaba en otro lugar, estaba lejos de ese lugar donde iban a adorar a Dios. Entonces eso también lo llevó a tener esa vida, ese momento que estaba su alma abatida. Ya no estaba en el lugar donde se adoraba a Dios, estaba ahí presente. Entonces esto también
llegó a abatir su alma, lo llevó a esa tristeza, lo llevó a esa angustia. Y luego podemos seguir leyendo también vemos también que en el verso 8, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. En el anterior, en el 7, en la última parte, dice: todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea que él estaba viviendo también en lo personal, cuando las ondas de Dios pasan, ¿sí? Estaba viviendo una situación bastante de aflicción en su vida, donde veía que se estaba moviendo el barco, ¿no? Su barca, digamos, y estaba siendo sacudido. No sabemos bien específicamente qué le estaba pasando, pero podemos notar, porque él decía: todas tus ondas están pasando sobre mi vida, todas las cosas me están pasando a mí, ¿sí? Entonces él veía esto en su vida. A veces nos pasa, ¿no?, que estamos en el camino y vemos: esto me tiene que pasar a mí solamente. Y por ahí nos llega la enfermedad, por ahí nos llega la partida de un familiar, por ahí nos llega que te quedaste sin trabajo, y como que vemos que todas nos están pasando, ¿no? Y bueno, quizás todo esto lo llevó, ¿no?, a que su alma esté abatida. Y también podemos ver que Dios es como que estaba, como que no le respondía. Él quería que Dios le responda, y Dios no le respondía tan rápido como él quería. En el verso 9 dice: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Sí? Como que él se sentía un olvidado por Dios. Y a veces nos pasa, ¿no? Nos pasa que vemos que estamos orando, estamos tratando de acercarnos a Dios, y como que Dios está calladito, ¿sí? Y no nos responde. Y quizás no nos responde la respuesta que nosotros queremos, porque no nos conviene. Entonces, vemos ahí a un Dios lejano que no responde. Y este salmista también veía a su Dios así, lejano, como que no le estaba respondiendo lo que él estaba pidiendo. Pero también podemos ver en él, ¿no?, en esto que estamos viendo, que él también se acercaba a Dios. Eso es lo importante. Y en estos días que estábamos nosotros haciendo la meditación de 2 de Samuel, ¿no?, acerca de David, de todas las cosas que le están atravesando, ¿no?, en la parte en cuanto a la vida de David. Y la verdad que me quedo admirada a conocer la historia de David. Y ahí en 2 de Samuel 15, cuando su hijo Absalón se subleva contra David, su propio hijo, ¿no?, que quería usurpar el trono del rey de David. ¿Y qué hace ahí en ese capítulo? Dice que David huía de ese lugar. Sí, estaba huyendo. Pero ahí también en ese capítulo dice que mientras él huía, llegó a la cima, y ahí, bueno, hizo un momento y adoró a Dios. O sea que el momento en que él estaba pasando, bastante complicado, porque no era cualquier persona que se había levantado contra él, sino era su propia sangre, su propio hijo, ¿sí? Y también en ese capítulo dice que David lloraba, ¿sí? Un David que estaba llorando, que estaba angustiado, y que así también el pueblo, al verlo así, también lloraba con David por todo lo que estaba pasando. Y me imagino a un David, ¿no? Imagínense el rey, ¿sí? Y ahora tenía que andar huyendo, y iba llorando por el dolor, por la angustia, porque realmente su alma estaba abatida también por toda la situación que estaba atravesando. Pero ahí también en ese capítulo usted podrá ver que él dice que llegó a la cima donde iba a adorar a Dios, y ahí se encontró con otros adoradores de Dios. Entonces yo pensaba, ¿no?, ¿qué hacemos nosotros en el dolor?
porque no nos va a escapar el dolor. En algún momento nos va a llegar alguna situación que nos duela, alguna situación que nos provoque angustia, alguna situación que tire a desanimar nuestras vidas y sobre todo a desanimar nuestra fe, ¿sí? Porque ahí apunta a ver si somos tan creyentes o qué hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos en las situaciones complicadas? ¿Qué hacemos en las situaciones difíciles? Cuando te quedas sin trabajo, cuando lo que a uno le pasa en lo personal es quizás es lo peor, ¿no? Y al otro también está pasando algo difícil, pero siempre a uno lo que le pasa, porque lo vive, ¿no? La experiencia que está llevando. Pero qué importante, ¿no? Que en el momento del dolor, a través de estos ejemplos que tenemos, tanto de la vida de David como de este salmista, poder ir a nuestro Dios, ¿sí? Porque él podía decir, bueno, mi alma está abatida. Y se preguntaba, ¿por qué está mi alma abatida? ¿Por qué está mi alma turbada? ¿Sí? Nos podemos preguntar. Pero él luego decía, él mismo se decía, espera en Dios. ¿Sí? Como que un monólogo, él hablaba consigo mismo. Decía, espera en Dios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente al dolor, frente a la angustia? Tenemos esta oración, somos como David, que a pesar de todo, que era bastante fuerte la situación que estaba viviendo, pero a pesar del dolor, él adoraba a Dios. O hacemos como el salmista, que podía decir, bueno, espera en Dios. Es él mismo, se decía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, aún. Y él era el que ahí, que cantaba, ¿no? Con sus alabanzas, con alegría. Y él decía, bueno, ya voy a alabar a Dios, debo esperar porque voy a alabar a Dios. Y no solamente eso, sino decía, salvación mía, mi salvación es Dios. Qué palabra hermosa, qué declaración que él hace a Dios. No le hace una declaración de esas declaraciones que escuchamos, sino acá le declara, Dios mío es mi salvación, Dios es mi vida. Y lo vuelve a repetir, ¿no? Porque los salmos son como canciones. Y vuelve a repetir, Dios mío, Dios mío. Qué bueno que nos apropiemos de Dios y digamos, bueno, Dios mío, Él es mi salvación. ¿A dónde vamos a ir, hermanos, en las situaciones difíciles? Jesús le decía, cuando le decía a los discípulos, en una oportunidad, recuerdo ahora, que la gente decía que Jesús era Elías y todo eso, y otros profetas. Entonces le pregunta, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y ahí viene la confesión de Pedro, ¿no? Que le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no solo eso, sino también él le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solo vos tenés palabra de vida para nosotros. El dolor va a venir, hermanos, pero a tener esa firmeza y decir, Dios mío, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir fuera de vos? Si el único que me sustenta sos vos. Vos sos mi salvación. Vos sos mi Dios. Eso es tener la firmeza, esa declaración que salga de nuestro corazón. Y luego, bueno, lo haré en una oración, no sé, o se lo diré, lo pensaré. Y Él escudriñará mi mente y sabrá que yo digo que Él es mi Dios, que Él es mi salvación. Y sabrá que yo sé que fuera de Él no hay salida para mí. Porque también es esto. Si esa tristeza, si ese momento que yo estoy pasando y no recurro a mi Dios, y no reconozco que Él es mi Dios, que Él es mi salvación, que Él es el único que me puede ayudar, puedo caer en una situación de una muerte espiritual. Como decía al comienzo, Dios nos da a elegir. Dios no te va a obligar. Uno quiere persistir en el pecado. Bueno,
seguirás pecando, todo lo que quieras, seguiremos pecando. Dios nos dio la libertad de elegir. Pero qué bueno que en esta noche sepamos seguir los ejemplos que nos deja la palabra de Dios. Así como estamos viendo de David. Se puede en el medio del dolor poder seguirle al Señor. En el medio del dolor tener estas palabras bonitas y reconocer: tú eres mi Dios, tú eres mi salvación. Pero estos hombres que nos encontramos, ellos estaban orando, ¿sí? Ellos estaban orando. Ellos estaban adorando a Dios. Esto también nos lleva a pensar, porque muchas veces en los momentos difíciles nos pasa, como que nos cuesta hasta congregar, nos cuesta orar, nos cuesta todo. Entonces uno tiene que decirse a sí mismo, ¿sí? Obligarse a sí mismo y hacer, ¿no? Ir a orar, hacer lo que tengas que hacer, ¿sí? Porque estamos en un tiempo difícil, que ahí en ese momento vos sos el que vas a decidir lo que vas a hacer. Y por ahí, si uno no sabe pasar esa situación, le va a provocar una muerte espiritual para su vida. Entonces lo vamos a ver que está ahí, está vivo físicamente, pero su vida está muerta, su espíritu está muerto. ¿Y sabe qué? Jesús pagó un precio en la cruz del Calvario que todos conocemos porque está escrito en la palabra, ¿sí? Jesucristo entregó su vida para que nosotros tengamos vida, ¿sí? Para que vos tengas vida, para que yo tenga vida. Y con una esperanza de un día estar eternamente con Él. Entonces, y también nos va a ayudar para poder pasar esa situación de dolor. Pero debemos recurrir a Él, debemos acercarnos a Él. Debemos recurrir a Dios. ¿Saben lo que hemos observado en este tiempo de pandemia, no? Que muchos por ahí pensaban, bueno, ahora la gente va a acercarse a Dios por esto que pasó, por lo que está atravesando, porque saben que esto Dios está permitiendo. ¿Quién podía frenar toda esta enfermedad mundialmente? ¿Sí? Pero mucha gente no, muchísimos, no han podido ver que hay un Dios. No se han podido volver, no han vuelto a Dios. ¿Sí? Porque Dios nos da la libertad de elegir. Pero qué bueno que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, cuando examinemos nuestros corazones todos los días y veamos si comienza a haber la angustia, poder decirle a Dios, porque a veces recurrimos a las personas y por ahí no nos pueden ayudar mucho. Nuestros hermanos en la fe, por ahí, bueno, van a estar orando, pero hasta ahí. Pero el que te puede ayudar más allá es Dios, ¿sí? Puede decirle: Señor, estoy abatido, estoy preocupado, estoy medio desanimada, estoy medio desanimado, pero también sé que vos sos mi Dios, que vos sos mi salvación. Y Dios nos va a escuchar, ¿sí? Dios nos va a ayudar para poder seguir adelante con su ayuda, ¿sí? Bueno, hasta aquí quería compartir su palabra. Vamos a estar orando y examinarnos a nosotros mismos, ¿sí? En esta noche, y examinar nuestros corazones. Cada uno, bueno, nos conocemos. Bueno, póngase de pie si quiere, vamos a estar orando a nuestro Dios.